9 de la mañana, 14 minutos. Yo no sé si a partir de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal me ha parecido a mí que hemos estado hablando más de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida, oficina conocida como OSLA, o es simplemente una percepción, o algunas noticias, algunos hechos de notoriedad de los últimos tiempos que también estaremos hablando con su directora, tal vez me traen esa sensación a la memoria. Lo cierto es que sobre el funcionamiento de esta oficina, sobre el cambio de funcionamiento, si es que lo ha existido a través del nuevo Código del Proceso Penal y otros temas, vamos a estar dialogando con su directora, la directora del OSLA, Cecilia Vega, a quien le damos primero la bienvenida y los buenos días. Un placer tenerla esta mañana en Arriba Gente. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, nuestra oficina ha adquirido mayor notoriedad después de la sanción del código. Nosotros, si bien existe desde el año 2010, la oficina se crea por decreto del Poder Ejecutivo en el año 2010, pero bueno, indudablemente, después de la sanción del código y de la aplicación de las libertades vigiladas y libertades vigiladas intensivas sobre todo, se nos ha incrementado bastante el trabajo. ¿Es posible cuantificarlo, no sé si porcentualmente, o llevan una estadística de la cantidad? A ver, uno de lo que escucha a menudo ahora es que hay situaciones de juicios abreviados, hay una serie de nuevas maneras en las que se pena a la delincuencia y muchas de ellas terminan con una libertad asistida vigilada. ¿Lo tienen más o menos cuantificado? Sí, el hecho de que la prisión preventiva ya no sea la regla, ¿no?, que es básicamente una de las principales condiciones de este nuevo código, hace que sí, nosotros se nos incrementó mucho. Teníamos más o menos unos 400, 500 beneficiarios antes de la aplicación del código. Nosotros controlamos varias medidas, prisiones y arrestos domiciliarios, pero también tenemos tareas comunitarias que se pueden, las que son impuestas por ley de faltas, la ley 19.120, pero también las que son impuestas por juzgados penales. Tenemos medidas restrictivas, medidas curativas, tenemos un elenco bastante importante de medidas, no solo porque lo que salió a la luz ahora este último tiempo fue lo de la prisión domiciliaria, pero son varias las que controlamos. Y las libertades vigiladas y vigiladas intensivas, como te decía, que fue lo que nos incrementó mayormente el número. De esas 400 o 500 que teníamos en un principio, ahora estamos más o menos en todo el país en unos 4.000 usuarios activos. ¿Tiene capacidad la OSLA para hacerle frente a esa población? Bueno, nosotros al principio, claramente cuando se creó la oficina, los funcionarios eran mucho menos que los que son ahora. Hemos ido acompasando, tratando de acompasar el incremento de los recursos junto con el aumento de casos. Estamos en eso, ¿no? No vamos al mismo ritmo, claramente. Sí, por supuesto que siempre que haya más personal y más recursos vamos a hacer mejor el trabajo. Ahora estamos esperando el ingreso de personal, hay un llamado abierto para operadores y esperamos que en este mes o quizás en el mes que viene ya ingresen. Bueno, y ahí veremos, ¿no? También tenemos una licitación que está también abierta del Ministerio para el local, porque también se nos hizo chico el local, tenemos que citar a la gente para las entrevistas y claro, a veces no nos da. Claro. Pero bueno, estamos en eso. Creo que lo bueno es que tenemos mucha proyección para el futuro, se ha destinado energías y recursos a esta oficina, así que creemos que tenemos una buena perspectiva, por lo menos. Uno de los temas que puso un poco el trabajo de la OSLA en el tapete en el último tiempo tiene que ver con el seguimiento electrónico de las libertades vigiladas y la incapacidad, por ejemplo, de algunos hogares. En concreto se dio a conocer un caso que como estaba colgado la energía, no se podía utilizar los métodos electrónicos de vigilancia. ¿Cómo se manejan en un universo de 4.000 personas para custodiar? No todos están en estas condiciones. Bueno, pero con recursos y digamos que el funcionamiento todavía en construcción.
Bueno, eso es un caso bastante especial y específico. Nosotros, las prisiones domiciliarias no son la mayoría de las medidas que tenemos. En este momento nosotros controlamos en Montevideo unas 200 más o menos entre prisiones y arrestos, ¿no? Las prisiones de 24 horas, los arrestos que a veces son nocturnos o pueden ser de fin de semana o de determinado horario. De esas 200, solamente 35 tienen tobillera. Entonces se reduce muchísimo el número. Claro. Y nosotros ese control y la colocación de las tobilleras la hacemos en Montevideo y 40 kilómetros más o menos a la redonda, porque es la capacidad que nosotros tenemos de respuesta en el caso de que suceda algo, ¿no? No podemos nosotros colocar una tobillera si no tenemos, o sea, en Tacuarembó, por ejemplo, si no tenemos cómo ir hasta allá. Claro. O sea, la persona se va y nosotros entre que llegamos hasta allá. Claro, exacto. Entonces lo hacemos acá. Tienen que darse determinadas condiciones, indudablemente, y quizás también por eso tiene que ver el escaso número. No siempre se dan todas las condiciones para poder instalar una tobillera. El hecho de que la persona esté colgada de la luz es un impedimento, absolutamente. Nosotros no podemos instalar una tobillera si la persona no tiene un contador de luz legal. Y esto se da por varios motivos. En principio porque el aparato tiene que estar conectado a la electricidad. Entonces, al estar colgado de la luz puede pasar que haya un cortocircuito, puede pasar que la señal no sea continua, bueno, varias cosas. Y aparte porque es un delito. Nosotros no podemos tampoco estar en una situación como esta, sería bastante contradictorio, estamos avalando un delito. Entonces, en eso nosotros lo primero que hacemos es hacer un estudio socioambiental del domicilio de la persona. Los supervisores nuestros van a la casa, ven que se den las condiciones y ahí se procede a la instalación. Si a esa persona se le asignó una tobillera y no están las condiciones, ¿qué pasa? Bueno, ahí nosotros informamos al fiscal o al juez y ellos ahí nos determinan qué es lo que tenemos que hacer. Lo que puede pasar es que nos digan que se controle por planilla, que fue lo que pasó en el caso que salió a la luz. Esa persona, como bueno, no estaban dadas las condiciones, el juez nos dijo que se controlara con controles aleatorios, como nosotros hacemos con la mayoría, ¿no? de estas 200 que tenemos. Las que no son tobilleras las controlamos aleatoriamente. ¿Cómo es controlar aleatoriamente por planilla? ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos un equipo 24 horas en la calle de supervisores que se dedican a hacer exactamente eso, ¿no? A visitar el domicilio de las personas que tienen que estar allí. En el caso de que estén, les hacen firmar una planilla, como que están, ponen el día y la hora en que el supervisor pasó, y en el caso de que no esté, se hace un informe de incumplimiento. Y ese informe nosotros lo enviamos al Poder Judicial o a la Fiscalía, dependiendo de quién haya dispuesto la medida. ¿Y qué nivel de incumplimiento tienen? ¿Es importante? Eso habría que verlo como caso a caso. Nosotros no tenemos una cifra que yo te pueda decir, bueno, está un porcentaje de incumplimiento en el caso de las prisiones, porque es muy relativo y además son medidas que en general son por poco tiempo. No sé, las prisiones a veces son 2 meses o 3 meses, entonces tenemos una población bastante fluctuante en ese sentido. Pero sí, tenemos incumplimientos cada vez que los supervisores salen, sí, algún incumplimiento evidentemente. Pero no lo tiene medido en porcentaje, el 20%. No lo tenemos. No, porque puede, bueno, ya ha habido casos, ¿no? Puede resultar en una acción peligrosa para la sociedad, una persona que está privada de libertad porque cometió un delito y no se... Sí, no tenemos estadísticamente nosotros ese tipo de información, no la tenemos en este momento registrado. Claro, es la idea procesarla. El tema es que también con este aumento que hemos tenido de medidas tenemos muchos números que tenemos que sistematizar, pero no lo tenemos. Sí te puedo decir que hay incumplimientos, nosotros enviamos a diario. La medida que después tome el juez con esa persona ya muchas veces escapa a nosotros, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es controlar la medida. Sí, Cecilia, me imagino que frente a este crecimiento también debe ser una diversidad importante el perfil, digamos, de estas personas que están con libertad asistida por infinidad de situaciones o de casos. Ustedes tienen como es extraño, pero para que se entienda, como una especie de termómetro de, a ver, no es lo mismo la libertad asistida de alguien a quien se le ha dado, no sé, determinadas tareas comunitarias por una falta, que una libertad asistida que puede venir por estas nuevas negociaciones que uno ha visto de repente delitos un tanto más complejos en donde el ojo de quien debe estar fiscalizando esa libertad de repente tiene que ser más cuidadoso, por decirlo de alguna manera. Hay como un termómetro de situaciones en las que, bueno, ojo que acá podemos tener un caso complicado por el perfil
de la persona que aparece. Sí, totalmente, sí. Nosotros, los perfiles es un tema que es muy importante para nosotros. Cada caso que llega, nosotros se lo asignamos a un técnico, es personalizado. Cada persona tiene a su técnico referente, que le hace la entrevista y que le hace, en el caso de las libertades vigiladas, un plan individual de tratamiento que surge de esa entrevista que tiene con la persona y después un seguimiento, ¿no? En el caso de las libertades vigiladas estamos hablando. Claro que el perfil incide muchísimo en todo, en las medidas que uno puede tomar, en el plan que va a diseñar para esa persona y también en el caso de que se le haya impuesto alguna medida, como en el caso de las tareas comunitarias, con mucho más razón el perfil tiene importancia, porque a veces una tarea comunitaria no es para cualquier persona, porque tiene que sostener determinado comportamiento durante determinado tiempo, tiene que presentarse ante una institución. Claro, hay un contacto Entonces, con otras personas que hay que cuidar también. Exactamente. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros hemos hablado bastante con Fiscalía y que estamos tratando de coordinar. Incluso se está negociando entre el INR y el Poder Judicial y la Fiscalía la posibilidad de que podamos hacer nosotros una intervención presentencial, ¿no? O sea, que antes de que se dicte la sentencia, que pueda haber una intervención técnica para ver si esa persona realmente va a sostener una tarea que hay casos que son enviados, digamos, a la órbita de la OSLA, pero no deberían estar. Y se me ocurre pensar, por ejemplo, en el caso del asesino del taxista Nacarato, ¿no? Que estaba en libertad. Yo creo que eso vigilada. depende mucho, no tanto del delito de que haya cometido, sino justamente esto que estamos hablando, del perfil de la persona. Y bueno, estoy hablando del delito que cometió cuando zafó de los controles, ¿no? Sí, claro, esta persona tenía una prisión domiciliaria que estaba avalada por el código, ¿no? O sea, el juez tomó la decisión que tenía que tomar y bueno, después, si la persona incumplió esa prisión... Claro, pero si incumple es que las medidas no son tan efectivas. Bueno, ahí ya es como, bueno, es el juez el que determina, el juez en ese momento determinó... Y ahí está, mi pregunta apunta a lo siguiente, ¿qué balance o qué evaluación se hace de esas decisiones judiciales? Mi pregunta es, ¿tienen personas en la órbita de la OSLA que no deberían estar porque no están en condiciones de tener una pena de esas características? Nosotros no evaluamos ese tipo de cosas, porque nosotros lo único que podemos hacer... Ustedes deben enfrentar a situaciones... Claro, todas son situaciones distintas. Tenemos situaciones de personas con perfiles que se adaptan fácilmente y que son un éxito, y otras personas que no, y que no logran llegar a cumplir ni siquiera con el plan de intervención, por supuesto, como también pasa en el sistema penitenciario, personas que se pueden adaptar y que logran el objetivo de la rehabilitación y personas que no. Es la misma situación. Nosotros no tenemos tampoco, no es nuestra tarea evaluar si esa persona está habilitada o no para tener medidas con nosotros. Nosotros lo tenemos que recibir porque ese es el mandato que tenemos de la justicia. Sí nos interesa poder coordinar con ellos este tipo de cosas. Y bueno, quizás podemos afinar un poco el perfil de las personas derivadas a esta pero oficina. no es la misión, digamos, no es el trabajo de la oficina, que como su nombre lo dice, es solamente de la supervisión de la libertad asistida, porque allí me tienta mucho el preguntar por el insumo, por la información que ustedes pueden tener sobre uno de los temas que últimamente hemos encarado como más graves en nuestra sociedad, que es el tema de la violencia de género. Y en donde existe mucho esta situación, pero para mí con un ingrediente que lo hace diferente, que es el hecho que la persona que queda bajo una libertad asistida normalmente termina en esa situación porque fue denunciada por esta pareja, por esta mujer que fue la agredida. Por lo tanto, hay un componente de venganza, de rencor hacia la persona que me ha hecho pasar eso, que me parece distinto en el caso de otros delitos o de otras faltas en las que se puede cometer. Siempre uno siente, por lo menos cuando escucha a la víctima, que el gran temor que le queda a la víctima una vez pasado el tema de la violencia de género es que esa persona quede suelto por las represalias que pueda tomar. Y allí voy. En el caso de la violencia de género, ¿hay un tratamiento distinto? ¿Existe un cuidado tal vez mayor porque ese componente o de venganza o de represalia se sabe que puede existir? Sí, nosotros tenemos unos cuantos casos de estos de violencia de género, pero muchos de ellos, quizás la mayoría, ya tienen un dispositivo electrónico de monitoreo, ¿no? Sí. Entonces, también eso
y es un insumo para nosotros al momento de trabajar con la persona, que no es el mismo, o sea, es una tobillera electrónica que no es la misma que nosotros colocamos para las prisiones domiciliarias, ¿no? Claro, es la otra. Claro, es la que tiene un es la que tiene una seguimiento víctima. policial, exactamente. Claro, y que tiene un geolocalizador, que se puede saber dónde está la persona, ¿no? Y sí, nosotros en esos casos tratamos, el técnico que lo atiende siempre trata de enfocar bastante, bueno, el tema de ir a algún, de incluirse en alguna forma de rehabilitarse. Exacto, ¿no? En algún grupo de estos terapéuticos. ¿Ustedes reciben un sentimiento de arrepentimiento de estas situaciones o en la mayoría de los casos hay una posición de encono, permanece la situación de violencia más que la del arrepentimiento por la situación que se vivió? Y bueno, en general eso nosotros es como el caso a caso, ¿no? Y queda también ahí en el box donde lo atiende el técnico y está la persona. Es muy variado. Nosotros tenemos situaciones muy variadas, incluso en el caso de la violencia de género se da por situaciones que uno a veces ni siquiera se imagina. Claro, ¿no? uno siente en estos casos, y no es por recargar el trabajo de Cecilia Vega en este caso, pero uno siente que allí hay información que puede ser muy rica a la hora de tratar de comprender este fenómeno que no terminamos de entender por su crecimiento, por la crueldad de algunas situaciones, por la variedad de, diría yo, de las edades. Vemos situaciones que se dan en el medio del campo, en un matrimonio de personas, adultos mayores, y vemos que se da en la ciudad entre jóvenes. Y uno siente que esa proximidad de quien tiene que controlar a quien quedó con una libertad asistida, con en definitiva el agresor, podría ayudar a tratar de comprender un poco más determinado tipo de, yo creo que nosotros, de comportamiento. Sí, estamos como sociedad, estamos atravesando por una situación complicada, ¿no? A nivel general, y nosotros en nuestro caso podemos colaborar quizás en esto de tener un técnico que pueda hacer un seguimiento con esa persona, que pueda tener alguna instancia de diálogo o de ayuda, pero es eso, nuestro trabajo no va mucho más allá, ¿no? Podemos supervisar una medida que impuso la justicia, podemos hacer lo que esté a nuestro alcance, pero hay cosas que, claro, que escapan y que creo, como también como ciudadana, porque lo veo y es cada vez más grave, me parece, este tema de la violencia de género, pero es más, me parece que nos excede a nosotros, ¿no? Cecilia, ya para cerrar, hay 35 tobilleras en Montevideo, pero se van a adquirir más, ¿va a haber más disponibles? Bueno, nosotros este tipo de tobilleras que tenemos no, estas funcionan por radiofrecuencia, bueno, es un sistema que ya viene desde el año 2015. Sí hay una compra que hizo el Ministerio del Interior por 500 tobilleras, pero que tienen otro sistema, otra tecnología, sí tienen GPS, similar al sistema de las de violencia doméstica, y nos van a permitir también tener otro espectro más amplio. Se piensa, estamos viendo las condiciones de instalación y para qué situaciones, pero pensamos que sí, ya para este año vamos a poder estar instalando esas otras tobilleras. Muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con Cecilia Vega, directora de LOSLA, la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida. Bueno, a quien le agradecemos estos minutos, le deseamos una muy buena jornada. Muchas gracias. Cerramos por aquí.